venimos, Señor, a tu presencia, a implorarte misericordia. Señor, no confiamos en nuestras obras, que nuestras mejores obras son como trapo de Cristo delante de tu presencia, Señor. Venimos delante de ti, confiando en tus muchas misericordias, en la sangre que fue derramada allá en la cruz del Calvario por causa de nosotros, Señor. Y venimos hasta ti de esa manera, de la manera más humilde, Señor, sabiendo nosotros que no somos dignos delante de ti, pero tú eres bueno, eres misericordioso, y eso es lo que nos motiva para venir y llegarnos hasta tu presencia. Padre Santo, sé propicio a nuestras necesidades. No mires nuestros errores, no mires nuestras flaquezas, nuestras torpezas. Mira, Señor, somos carne, somos débiles, Padre, pero en tus manos nos encomendamos en esta hora tan avanzada en que vivimos. Gracias por permitirnos estar aquí, en el nombre precioso de nuestro Señor. Amén. Bien. Vamos a abrir sus Biblias conmigo en Primera Tesalonicenses capítulo 4, una escritura muy conocida. Que habla de la venida del Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, comenzando con el verso 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Pueden tomar su asiento? Quiero decirles que probablemente este sea el último domingo que esté yo aquí con ustedes. Al parecer ya los motivos, los objetivos que nos trajeron a este lugar, ya está todo en orden, ya va todo en camino por la gracia de Dios. Y quiero decirles, agradecerles que estuve aquí muy contento y muy agradecido con ustedes por su hospitalidad, y espero que Dios les bendiga muy ricamente a cada uno de ustedes. Gracias por soportarme aquí en este lugar. Estoy muy contento, como dijo un hermano norteamericano, estoy contento de que no me aventaron con tomates podridos, verdura en mal estado, ¿verdad? Es la costumbre en algunos lugares que avientan cosas así, otros avientan tierra, piedras, total, cuando no les agrada la persona que está enfrente hablando, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecido por los amenes de ustedes, por
por la manera en que me reciben. Y quiero decirles que mi deseo es que Dios les bendiga. Ahora, me recuerdo que les debo una escritura el punto pasado, se las voy a leer ahorita. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando acerca de la manera en que uno tiene que acercarse a Dios. Estábamos hablando de adoración, ¿sí? Lo que es la adoración, y vimos cómo Saúl, ¿verdad? Dios lo mandó a que fuera a exterminar a aquel pueblo anatema para con Dios, y él se trajo lo gordo de los animales para ofrecer un sacrificio a Dios, y Dios no se lo aceptó, Dios lo rechazó, porque aquello ya estaba maldito. Y decíamos como a veces eso no fue idea de Saúl, fue idea del pueblo. Y dijo Saúl, yo le tuve temor, yo tuve miedo del pueblo, temía al pueblo, y por eso acepté que lo hicieran. Ahora ven ustedes la responsabilidad de un pastor. ¿Ve? Como un pueblo lo puede llevar a equivocarse. ¿Ve? Pero por algo Dios envió en este tiempo el espíritu de Elías. Un pueblo, un espíritu que no se dejó sobornar por el pueblo. Elías se quedó solo con la palabra. ¿Ve? Por algo Dios escogió ese espíritu. Todo el pueblo se fue tras los ídolos, pero Elías se quedó solo. ¿Ven ustedes? Y ahorita creo yo, Dios está levantando hombres, aún entre los laicos, que ellos no aceptarán ningún dogma, ningún credo. Ellos se pararán solos con la palabra. Así Dios lo prometió. Y por eso estamos contentos. Ojalá y todos nosotros nos paremos, aunque estemos solos, aunque nadie nos acompañe, ¿ve? Pero con la palabra de Dios. Dijo el profeta, dijo, Elías y Dios eran mayoría. Quiero leerles esta escritura, ¿se acuerdan? Yo se la salí de viento, yo andaba buscando por allá en unos lugares que no estaban. Andábamos buscando en Apocalipsis capítulo 5, capítulo 4, total no la encontramos. Pero aquí está la escritura que yo les quería leer, se encuentra en Apocalipsis capítulo 8, versos 3 en delante hasta el 5. Dice aquí, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Qué cosas, ¿verdad? Ahora ven ustedes cómo se mezcla el incienso con las oraciones de los santos para elevar, y luego ese incienso junto con las oraciones se echan en el fuego del altar de oro. En el fuego del altar de oro había un altar de oro y había un altar de bronce. El altar de bronce estaba afuera en el atrio. Ahí se ofrecía el sacrificio, ahí se ofrecía el cuerpo del animal, se quemaba.
Pero la sangre se llevaba adentro del lugar santo y se ofrecía en el altar de oro. ¿Ve? Ahora, el altar que estaba en el lugar santo no era tan fino como el oro del altar del lugar santísimo donde se encontraba el arca. ¿Ve? En el altar que estaba en el lugar santo se entraba diariamente, podían entrar diariamente los sacerdotes. Todos los sacerdotes tenían acceso a eso. ¿Ve? Pero en el lugar santísimo solamente una vez al año, una sola persona, el cual era el sumo sacerdote. ¿Ve? Y entraba con la sangre de aquel cordero especial para rociarla 7 veces allí, lo cual representaba 7 edades de la iglesia. ¿Ve? Y aquí encontramos, estábamos hablando la otra vez acerca de la oración, acerca de los sacrificios, el venir a cantar aquí, el venir a orar, es un sacrificio, dijo San Pablo, ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Verdad que sí? Frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Ve? Y a la vez encontramos y pudimos comprobar por la gracia de Dios, y ustedes todos son testigos, que el nombre del Señor Jesucristo no ha perdido ni una pizca de poder. Dios se ha manifestado presentemente en nuestros medios, ¿verdad? Dios se ha manifestado, por lo cual nosotros estamos contentos de tener a Cristo Jesús en nuestros medios, ¿verdad? Él está con nosotros, Él ha comprobado que está con nosotros, ¿verdad? Y creo que todos nosotros somos testigos de eso, ¿verdad? Él dijo: no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Eh? Así que no importa, como dijo David, no importa que la tierra sea removida y que los montes se traspasen al corazón de la mar, ¿ve? Pero estando con Él nosotros no tenemos miedo. Estamos contentos por ello. Ahora, vamos a nuestra escritura, al libro de los Tesalonicenses, ¿verdad? Gloria a Dios. Al parecer tengo yo muy malas costumbres. Comienzo un tema y nunca lo termino, y vengo terminando hasta el siguiente punto, y luego dejamos un poco que no lo terminamos y venimos terminando, y a veces no nos podemos mantener en un tema. Pero aquí estamos mirando que está hablando el apóstol Pablo acerca de la venida del Señor. Amén. ¿Verdad? En el libro El Rapto dijo el hermano Branham que eran 3 cosas las que sucedían en el tiempo de la venida del Señor. 3 cosas. Era la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Una sola venida y 3 acontecimientos distintos uno del otro. ¿Ven? Tenemos que entender esto para no estar confundidos como las demás iglesias. ¿Ven? Que ellas leen el libro de San Mateo, el capítulo 24, y miran que dice que como el relámpago que viene del oriente y se muestra hasta el occidente, así dice la Biblia. ¿Ve? Pero acá en nuestra mente nosotros lo interpretamos de una manera, pero Dios lo hace de la manera que Él dijo que lo iba a hacer. ¿Ve? Él no tiene por qué ajustarse a nuestras ideas, a nuestros pensamientos. ¿No?
Nosotros tenemos que aceptar lo que Él dice. Aceptar cómo lo hace. Miren ustedes, cuando Dios descendió del cielo, dijo: yo he descendido del cielo porque oí el clamor de mi pueblo. Esto era el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 3. Dijo: yo he descendido porque oí el clamor de mi pueblo y he descendido para liberarlos. Amén. Y luego dijo: pero te voy a enviar a ti, Moisés. Tú vas a hacer el trabajo. Ay, hermano, creo que me estoy sintiendo bien. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Dijo: te voy a enviar a ti, Moisés, para que vayas a hacer ese trabajo. ¿Quién descendió? Descendió Dios. Dijo: yo he descendido, dijo Dios. ¿Ve? Pero miren, Dios, dijo el profeta, siempre ha sido el agente de Dios. El hombre siempre ha sido el agente de Dios. Desde que Dios terminó la creación, Dios le ha encomendado todo el trabajo al hombre para que Él lo desarrolle. ¿Ve? Él siempre toma a un hombre para que haga el trabajo que va a hacer Dios. ¿Ve? Dijo el hermano Branham, dijo: si Dios podía haber encomendado ese trabajo al aire, a la luna, al sol, pero no, Él escogió el mejor agente y ese tenía que ser el hombre. Y de allí en adelante, desde el jardín del Edén, todo el trabajo se lo ha dejado al hombre. ¿Ve? Por eso lo encontramos a Él, que Él dijo: he descendido, pero te voy a enviar a ti. ¿Ve? Él es el mismo todavía. En este tiempo Él hizo la misma cosa. Él descendió porque era tiempo de cumplir su palabra, que Él vendría. Y tomó a un hombre de allá del estado de Kentucky, de Jeffersonville, del estado de Indiana. Dijo: te voy a enviar a ti. ¿Ven? Ahora resulta que ahora tenemos muchos enviados. Todos dicen que son enviados y que tienen una comisión especial de Dios y cuanta cosa, pero no se olviden, Moisés tuvo sus imitadores. ¿Ven? Y hacían las mismas señales y maravillas que hacía Moisés. Pero recuerden ustedes, Moisés llegó primero y los demás solamente lo imitaban. Estaban copiándolo. Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo solamente pervierte la obra de Dios, la copia. ¿Ve? Y quiere hacer las cosas así como las hace el Señor. Simplemente porque Él no es un creador, no puede crear. Él es un pervertidor. ¿Ve? De modo que apareció Moisés y aparecieron los imitadores. Moisés hacía una señal y aquí están los imitadores haciendo una señal. ¿Ve? Cada cosa que Moisés hacía, allí estaban los imitadores haciendo. Y hoy día este mensaje se ha esparcido por el mundo entero. ¿Ve? Y se han multiplicado los imitadores. Bueno, ¿por qué no habían aparecido antes? ¿Ve? No tenían nada en qué basarse. ¿Ve? Pero Dios mandó la revelación que Dios había prometido en este tiempo un profeta. Él mandó porque nosotros no sabíamos nada de eso. ¿Ve? Dios tenía que decirnos: yo prometí esto. Y dijo: y me acuerdo de mis promesas. No teníamos nosotros que recordarle porque nosotros no sabíamos nada al respecto. ¿Ve? No sabíamos absolutamente nada al respecto. Dios simplemente dijo: yo me acuerdo de mis promesas, yo lo prometí. Dijo: lo prometí y ahora vengo a cumplirlo. ¿Ve? Y miren, dijo: vayan ustedes al libro de Malaquías y fíjense en el capítulo 4, ahí está mi promesa. ¿Ven?
Dios mismo. Nosotros no fuimos a dar a ese libro. ¿Ve? Fue Dios el que nos abrió el entendimiento, nos abrió la vista para que pudiéramos ver la promesa del tiempo final. ¿Ve? Nosotros sabíamos que Él iba a venir. Él había prometido venir, pero no sabíamos cómo. Teníamos una idea equivocada de eso. ¿Ve? Hasta que Él envió un hombre y nos aclaró la manera en que Dios cumple su palabra. ¿Ve? ¿Y cómo lo probó? Lo probó por la misma palabra que Dios escribió. ¿Ve? Porque Dios se esconde y se revela en su propia palabra. Él ahí se esconde. Él oculta esto de los sabios y de los entendidos. ¿Ve? Él lo esconde sencillamente, lo oculta de una manera tan sencilla que pasa inadvertida para los sabios y los entendidos. Y viene y se lo revela a gente humilde, gente pobre, a simples obreros, simples trabajadores, hombres de pocos recursos económicos, pero viene y a Él le place y viene y se revela. Él se da a conocer sencillamente. ¿Y cómo lo hace? Él lo hace a través de su palabra. ¿Ven? Muy bien. Entonces ahí encontramos Dios mío, qué rápido se va el tiempo. Ahí encontramos pues que Dios lo hizo exactamente de la misma manera que Él lo había hecho allá. San Pablo, entrando en el Espíritu, dijo que Dios iba a ejecutar 3 cosas en su descenso: una sola venida y 3 cosas distintas aconteciendo. ¿Qué es lo primero? Esa voz de mando. En otras Biblias dice esa voz de aclamación. Una aclamación. ¿Y qué es una aclamación? Es un mensaje y sale primero para preparar un pueblo. Un pueblo tiene que ser preparado para que reciba al Señor, porque de la manera en que nos encontrábamos no estábamos listos para entrar en la presencia del Señor, porque Él siempre ha sido el mismo. Miren ustedes, en los días de la ley, en los días de Moisés, no había manera de entrar a la presencia de Dios a causa del pecado que había sido cometido. Se había abierto un abismo entre el hombre y Dios, pero Él proveyó una manera de acercarse uno a Dios. Dios tomó, por ejemplo, a Adán y Eva. Ellos no podían estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los agarró y los vistió con la piel del cordero para poder platicar con ellos. ¿Eh? Porque desnudos no podían estar en la presencia de Dios. Entonces Dios los vistió con la piel del cordero. ¿Ve? Y esa era la manera. Pero con todo y eso, la piel solamente cubría el pecado. La piel de los animales solamente lo cubría, no lo quitaba. El pecado quedaba cubierto. ¿Ve? Pero allí estaba todavía. ¿Ve? Entonces Dios, queriendo acercarse al hombre, de entre el pueblo de Israel, Él escogía uno. ¿Ve? De entre los sacerdotes, Dios escogía uno para que entrara a su presencia. Dios lo escogía y Dios lo invitaba. ¿Ve? Pero Él no era sin pecado. Estaba cubierto. Estaba vestido para que no se mirara. Para que no se mirara su pecado. Estaba vestido para poder entrar a la presencia de Dios. Él estaba vestido de una manera especial, para poder entrar al lugar santísimo,
que era el lugar, el cual era la silla de misericordia, era el trono de Dios, el lugar donde Dios se encontraba, porque la palabra tabernáculo significa casa, y aquel era el tabernáculo de Dios. En otras palabras, era la casa de Dios habitando en medio de su pueblo Israel, pero no cualquiera podía entrar a esa casa. ¿Ve? Solamente aquel a quien Dios invitaba. Pero para poder entrar, él tenía que ir vestido de una cierta manera y caminando de una cierta manera. Aquel hombre fue instruido originalmente por Moisés, pero Moisés recibió la orden de Dios para que le dijera al sumo sacerdote cómo debía estar vestido y cómo debía caminar y cómo debería de estar ungido. ¿Ven? Ungido, vestido y caminando de una manera especial. Esa era la manera de poder entrar a la presencia de Dios. Era el invitado, él era invitado. Él iba a la presencia de Dios, hablaba con él, ¿ve? Y se le daba el mensaje de la hora que Dios quería que supiera todo su pueblo. Amén. ¿Ve? Un poco más para adentro. Cuando entraba el sumo sacerdote, él llegaba con la sangre y le rociaba hacia donde Dios le había dicho 7 veces, de lo cual nos hablaba las 7 edades de la iglesia. 7 veces él rociaba la sangre y él tomaba de la urna de oro. Había una urna de oro, una vasija, como decimos aquí, de oro, oro finísimo, que estaba llena del maná. El maná que había caído allá en el desierto. Allá en el desierto el maná que caía se corrompía de un día para otro, ya no servía, se llenaba de gusanos. Pero aquella urna del primer maná que cayó fue llena y la metieron al lugar santísimo y pasaron centenares de años, cientos y cientos de años, y ese maná nunca se corrompió. Entraba el sumo sacerdote año con año y él tomaba de ese maná, lo cual representaba la palabra, y se lo comía para que él y el mensaje fueran uno. El mensaje, el maná, la palabra y el sumo sacerdote se convertían en uno. Entonces salía el sumo sacerdote y llevaba el mensaje para aquella generación, para todo aquel año. ¿Ve? Eso nos estaba hablando, era una profecía de las 7 edades de la iglesia, como un ángel, comenzando de San Pablo, podía trasponer la barrera de todas esas atmósferas terribles y llegar a la presencia de Dios. ¿Ve? Y Dios le entregaba el mensaje para esa generación. Cuando él venía ante el pueblo, él y el mensaje ya eran uno. Amén. ¿Ve? Ya eran uno y traían la revelación para esa generación. Y así durante esas 7 edades de la iglesia, ¿ve? Los 7 mensajeros entraron a la presencia de Dios. ¿Ve? Entró Pablo, entró Martín, entró Irineo, entró Colombo. Y el que parecía, no parecía, Martín Lutero, él llegó a la presencia de Dios y Dios le entregó el mensaje y llegó con el mensaje de restauración. ¿Ve? Cuando decía la iglesia católica que solamente ella y a través de ella había salvación, ¿ve? Y que lo que ellos tenían que hacer, lo que ella dijera, llegó y se paró aquel hombrecito, aquel frailecito y le dijo: no es cierto, dijo, el justo en su fe vivirá. ¿Ve? Ahí estaba, él había traspuesto los cielos, había llegado a la presencia de Dios, había tomado del maná escondido y había llegado a ser uno con la palabra, y aquí estaba él trayendo el mensaje nuevamente para esa generación. ¿Ven?
Así sucedió, hermanos, así de sencillo y de fácil. Dios descendiendo. ¿Ve? Pero a lo que quiero llegar es a esto, que Moisés le enseñó. Moisés representa la ley, no se olviden. Moisés le enseñó al sumo sacerdote, aquel hombre escogido, le enseñó cómo vestirse, ¿eh? Cómo prepararse para entrar a la presencia del Señor. Él enseñó eso, se lo mostró. ¿Ve? Y él de esa manera era que podía entrar. Si él entraba de una manera equivocada, él iba a morir en la presencia de Dios, así como sucedió con los primeros hijos de Aarón. Entraron con un fuego extraño y cayeron muertos en la presencia de Dios. Miren ustedes qué cosa. Cuando el sumo sacerdote entraba, le amarraban un cordón al pie, en el pie. Y entraban. Y andando, caminando por dentro, oían las campanitas que sonaban. Aquellas campanitas decían: Santo, 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 el Señor Dios de los ejércitos. Eso decían las campanitas. Y los sacerdotes estaban afuera del velo, oyendo que sonaban las campanitas. Cuando dejaban de sonar esas campanitas, si dejaban de sonar, era tiempo de estirarle el cordón, porque había muerto el sumo sacerdote. Había cometido algún error en la presencia de Dios, ¿ve? Y había muerto allí en el lugar santísimo. Y como nadie podía entrar, los sacerdotes tenían que estirarlo para sacarlo en rastro de Dios. De esa misma manera, quiero decirles a ustedes, de esa misma manera nosotros tenemos que vestirnos, así como se vestía el sumo sacerdote. ¿Ve? Pero no lo sabíamos. Dios tuvo que enviar un profeta semejante a Moisés para que nos enseñara la manera de estar en la presencia del Dios Todopoderoso y no llevarle a Dios un incienso extraño. ¿Ve? Porque nosotros pensamos de una manera, pero Dios nos va a aceptar de la manera que Él proveyó, no de la manera que nosotros pensamos, sino lo que Dios proveyó para que pudiéramos estar en su presencia. Él había escondido el lugar santísimo, ¿ve? Por causa del pecado, y nadie podía entrar. Pero cuando Cristo murió allá en la cruz del Calvario, entonces el velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo fue roto, para que cualquiera que quisiera entrar a la presencia de Dios lo pudiera hacer. ¿Ve? Lo pudiera hacer. Pero Dios envió a aquellos querubines para que le mostraran a usted la manera, la única manera en que usted puede llegar a la presencia de Dios. ¿Ve? Aquí en un reino terrenal, cuando hay un reino terrenal, usted no puede entrar a la presencia del rey nada más porque se le pone, no. Siempre que usted va a entrar a la presencia de un rey, usted lleva 2, 3 o una escolta vigilándolo. Y de esa manera, cuando usted entra a la presencia del rey, allí hay 2, 3 guardianes cuidándolo a usted. ¿Ve? Cuidándolo. Y cuando entra, lo esculcan, le revisan todo. ¿Ve? Y tiene que entrar bien vestido, bien bajado, vestido decorosamente, cuando usted va a entrar a la presencia de un rey. ¿Ven? Si eso es aquí terrenalmente, imagínense en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Ven? Nosotros tenemos que ir vestidos de una manera especial, como dice Apocalipsis 15. ¿Ven? ¿Cuál es el lino fino? Dice, las acciones justas de los santos. Nosotros no lo sabíamos, ¿verdad?
tuvo que enviar Dios la manera provista para que nosotros nos pudiéramos vestir de esa manera, porque Él nos iba a aceptar en su presencia. Amén. Gracias. Aquí estamos mirando nosotros Tesalonicenses capítulo 4, y usted se fija que esos sagrados pies no pueden tocar la tierra a causa del pecado que está en la tierra todavía. Dice que le vamos a recibir a Él en el aire. Así dice la Biblia, ¿verdad? Que a Él lo vamos a recibir en el aire, porque esos pies, la tierra no es digna de que esos pies posen sobre de ella. No es digno. La Biblia nos dice, cuando habla de los misioneros cristianos llevándole el evangelio, dice: cuán hermosos son los pies, ¿ve?, de aquel que pregona las nuevas, las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. Y la Biblia nos habla de aquellos hombres que trajeron el evangelio, de aquellos profetas, cómo andaban errantes, escondidos en las cavernas, en las peñas. Dijo San Pablo, de los cuales, dijo, el mundo no era digno. Así que si no era digno de aquellos, ¿cómo va a ser digno de que esos preciosos pies vengan a pasar sobre la tierra? ¿Ven? No. Esta tierra tiene que ser quemada y purificada para que el Señor pueda venir a pasar sobre esta tierra. ¿Ven? Estamos contentos y agradecidos por esta revelación que Dios ha dado y nos ha provisto la manera adecuada, nos ha revelado la manera en que nosotros debemos de vestirnos, debemos de estar vestidos para poder estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Él nos ha enseñado cómo se adora a Dios. ¿Ven? Para que no vengamos al altar de Dios a ofrecer nuestras inmundicias, a ofrecer lo inmundo que somos, lo irreverente que somos, y todo eso. Nos habla de aquellos querubines que tenían 6 alas. Aquellos querubines tenían 6 alas, con 2 se cubrían los pies en señal de humildad, y se cubrían el rostro en señal de reverencia. ¿Ve? Así que al venir aquí tenemos que venir humildes y reverentes delante de Dios. ¿Para qué? Para que esa adoración sea recibida por Dios. Para que su oración, para que su sacrificio sea recibido. ¿Ven ustedes? Pero no lo sabíamos, ¿verdad que no lo sabían? ¿O quién de ustedes sabía eso? Dios tenía que proveer un vestido para nosotros. Dios tenía que proveer la manera correcta para poder llegar a la presencia de Él, porque íbamos a estar en su presencia y aún más cerca que cualquier otro ser creado en el universo. Esa parte estaba reservada para nosotros. Así lo dijo Isaías, no, Ezequiel. ¿Ven? Así lo dijo. Así lo dijo Moisés. Cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre, dijo Dios, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ven? Al grado que un querubín envidió eso. Dijo: creo que yo lo puedo hacer. Dijo: yo quiero eso para mí. Dijo: ensalzaré mi trono a los lados del norte,
junto a las estrellas de Dios, dijo, voy a ensalzar mi solio. Dijo, seré semejante al Altísimo. Dijo Dios, no, tú no puedes hacer eso. Eso está reservado para el hombre. Está reservado exclusivamente para él. Nadie puede tener la semejanza de Dios excepto el hombre, por decreto de él mismo. Dijo, yo lo voy a hacer semejante a mí. Él tendrá la semejanza de Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y lo voy a poner como Señor de todo. ¿Ven? ¿Qué cosas? Vamos a dejar quieto eso un poquito. Y vayamos al libro de San Mateo. El capítulo 25. Amén. El capítulo 25. Voy a leerles esto. Al parecer me brinco de un tema hacia otro, yo no sé, a veces no sé ni por qué lo hago, y luego al final encuentro que sí está bien. Simplemente nos dejamos guiar. Dice que aquí está en el capítulo 25, comenzando con el primer verso. Dice aquí: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya estaban casadas, ¿verdad? Pero eran vírgenes. El matrimonio no se había consumado, pero estaban desposadas. O sea, eran novias. Eran novias, ¿verdad? Lean ustedes detenidamente. Dice, son 10 vírgenes. ¿Sí? Pero salieron a recibir un esposo. O sea, las 10 eran novias, ¿verdad? Pero eran vírgenes, el matrimonio no se había consumado todavía. ¿Ve? Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí hay algo todavía más profundo. ¿Ven? Algo más profundo. Dice: velad, llorad,
porque no sabéis a qué hora ha de venir. No dice Jesucristo, ¿verdad que no dice? ¿O sí dice? El Hijo del Hombre. Y recuerden, está hablando del tiempo, del fin. Me gustaría que esto lo estudiaran profundamente. ¿Ve? El Hijo del Hombre, ¿a qué horas ha de venir? El Hijo del Hombre. Muy bien. Entonces, ahora vamos a leer en San Mateo 25, comenzando con el verso 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, ya para terminar, encontramos aquí dos grupos distintos. Encontramos unos justos y una virgen fatua, ¿verdad? Un grupo de justos y una virgen fatua. Ahora, al decir virgen, eso le da a este grupo una calidad muy elevada. ¿Ve? Una virgen es una virgen aún de pensamiento, es virgen. La única diferencia es, como dijo el hermano Branham, es que la tela, la virgen fatua es de la misma tela de la virgen prudente. Son vírgenes. Mientras estuvieron aquí, no había diferencia entre una y la otra. ¿Ve? Se miraban igual. No eran pecadoras. ¿Ve? No eran pecadoras. Eran limpias. ¿Ve? Simplemente que el patrón a ellas, porque cuando se pone una tela y se pone un patrón encima de la tela, el sastre corta lo que está dentro del patrón, ¿verdad? Pero lo que sobra de la tela
es de la mismísima calidad de lo que está hecho el patrón. La misma calidad. Y esa tela que se corta, que sobró, no se tira, simplemente se hacen otras cosas de ella. Hacen a veces fundas de almohada, hacen otras cosas de esa tela, porque no es cualquier tela, es tela finísima. ¿Ve? Simplemente que no quedaron dentro del patrón. ¿Ve? Eso es. Ellas tienen un lugar, ¿ve? Porque dentro del reino de los cielos hay categorías. ¿Ve? Unos tienen un lugar, otros tienen otro. Hay el lugar de los cielos. Vamos a decir, por ejemplo, tenemos los 144,000 judíos. ¿Ve? Que ellos, dice la Biblia, que son eunucos. Ellos no tenían interés en mujer porque eran eunucos. Ellos no se contaminaron con mujer y eran unos servidores especiales de la novia. ¿Ve? Así lo enseña la Biblia. ¿Ve? Y acá, comenzando del verso 31, encontramos un grupo que no tenían vida eterna. Ellos no sabían. A ellos les fue dado vida eterna. ¿Ve? La novia lo tuvo desde el principio. Ahora, podríamos decir mucho aquí, esto es más profundo de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. ¿Ve? Porque si nosotros somos eternos, el único eterno es Dios. Amén. Y la manera en que nosotros somos eternos es que nosotros estábamos con Él desde antes del principio del mundo. ¿Ve? Desde antes. O sea, nosotros realmente no tuvimos ningún principio. ¿Ve? Ya estábamos en Él desde entonces. Y Él lo dice, lo expresa cuando está hablando con Job. Job le dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Le estaba preguntando a Job. Ahora Job no sabía. ¿Ve? Dijo: pero cuando yo echaba los cimientos de la tierra, dijo, tú ya existías. ¿Ve? Nosotros ya existíamos, ya estábamos ahí. ¿Ve? Voy a decir algo sacrílego, perdón. Pero, ¿sabían ustedes que nosotros le ayudamos a crear al Señor? ¿Dónde nos encontramos nosotros? Allá al principio. ¿Eh? Nos encontrábamos en el corazón de Dios. ¿Cuántos creen que estábamos en el mero corazón de Dios? ¿Cuántos creen eso? ¿Ve? ¿Sí lo creen? Que estábamos en el corazón de Dios. ¿Ve? Ahora voy a decirles, ¿de dónde subían los pensamientos a Dios? La Biblia dice, ¿verdad que sí subía del corazón? ¿Por qué creen ustedes que Dios puso el sol ahí donde está? ¿Ven? Porque dijo, eso va a agradar a mis hijos. ¿Eh? ¿Por qué creen que Dios creó la luna? Dijo, eso le va a agradar a mis hijos. ¿Eh? Había alguien en el corazón de Dios que le estaba aconsejando. Soy un poco sacrílego y un poco práctico, perdónenme. Si usted no lo cree de la manera que yo lo creo, bueno, eso no hace ninguna diferencia. Somos hermanos, somos cristianos y a lo mejor yo estoy equivocado. Soy humano como cualquiera y tengo ese derecho a equivocarme. ¿Ven? Ahora, yo les digo, les he dicho aquí, tal vez en varias ocasiones, el día que ustedes ya no quieran que yo me pare aquí, díganle al hermano Miguelito, ¿saben qué? Nosotros ya no queremos que el hermano Mateo me pare más allí, porque dice cada cosa, ¿verdad? Pero estamos contentos por eso, que Dios nos dio un lugar muy especial. ¿Ve?
Cristo era el mero corazón de Dios. Él era el mero corazón de Dios, estaba en el centro del corazón de Dios. Pero en el centro del corazón de Cristo estaba la novia. Ahora vean ustedes en dónde nos encontrábamos. ¿Ve? Si Dios puso las estrellas donde están, ¿ve? Fue por causa de nosotros. Las estrellas fueron hechas por causa de nosotros. El sol fue hecho por causa de nosotros. La luna fue hecha por causa de nosotros. Todo lo que está creado, sean principados, sean dominios, sea lo que sean, sea la tierra, donde quiera que esté, fue hecho por causa de este pueblo que se encuentra aquí. Así que nosotros tenemos un privilegio grande. No le da gusto a usted. Y estamos contentos. Soy un poco fanático y tal vez medio loco, pero bueno, Dios así me hizo. Y no puedo ser yo de otra manera, sino de lo que Dios me hizo. Así fuera. Dios quiso que yo fuera. Y déjeme decirle que yo estoy contento con lo que yo soy. Y yo amo a Dios. ¿Ve? Aún si Él me desechara, yo le amo a Él. Y si Él me agarrara y me aventara al infierno, Él sabría que allá en el infierno hay alguien que le está amando. Señor Dios, todo. Aquí está un pueblo que te ama. Estoy contento de estar ante un pueblo como este y muy agradecido. Este pudiera ser el último punto en que yo estoy mirando su rostro, pero estamos contentos con tu voluntad y queremos que tu voluntad sea hecha aquí en nuestro medio, Señor. Haz conforme tú lo viste desde antes de la fundación del mundo. Te ruego que bendigas a cada hermano, a cada hermana. Mi deseo es encontrarlo allá en aquella otra parte, allá donde no se dice adiós, allá, Señor, en aquel lugar que tú has provisto para tus hijos. Ese es mi deseo, encontrar a cada uno de estos, a cada uno de estos tus pequeñitos, Señor, a quienes tú amas, a quienes tú cuidas y proteges. Padre, dales tu bendición, extiende tu brazo de poder. Pudiera ser yo que esta semana esté saliendo para allá, para aquel lugar. Te agradezco, Señor, el tiempo que me permitiste estar aquí. Espero haber cumplido con tu perfecta voluntad, porque no queremos andar en la voluntad permisiva, queremos agradarte en todo. En tus manos preciosas nos encomendamos y encomiendo todo este pueblo. Gracias te damos por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La mejor oración es amar. La mejor oración es amar. Tú no puedes orar si no sabes amar. La mejor oración es amar. Oración es amar.
si usted no ama a su hermano. Si usted quiere que Dios lo oiga cuando ore por su hermano, primeramente tiene que amarlo. Amén. Porque si no lo ama, esa oración no va a ser oída. ¿Sí? La mejor oración es amar. Una vez. Amén.